sepulto. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior. Dile, iglesia, me escondía. Me escondía mas tú me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó. Mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Iglesia, y ahora allí en tu lugar, levanta tus manos, piensa en aquel pecado que quieres dejar y di conmigo: de mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Buenas noches, vamos a estar compartiendo la palabra y el título de esta reflexión es ¿qué es nuestra vida? ¿Qué es nuestra vida? Cuando compartíamos y cuando leíamos en nuestro tiempo con Dios en el mes de enero acerca del libro de Santiago, vino precisamente esta pregunta y el día de ese devocional recuerdo que estuve mirando qué es nuestra vida de acuerdo a la palabra. Y vamos a empezar con Santiago 4 del 13 al 14. ¿Qué dice la palabra acerca de nuestra vida? Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos.
cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. De acuerdo a Santiago, nuestra vida es neblina, y es interesante ver cómo se describe: neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué más dice la palabra con respecto a nuestra vida? Y encontramos una palabra interesante también en Job 7:7. Job 7:7 describe la vida del hombre como un soplo. Dice ahí: acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Y miren que el salmista también habla de la misma forma con relación a nuestra vida. El Salmo 78, el versículo 39, dice así la palabra: el Señor se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Somos un soplo que va y no vuelve. Somos como la neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ahí mismo el salmista en el Salmo 102 utiliza otra forma de describir nuestra vida. Salmo 102 versículo 3 dice: porque mis días se han consumido como humo. Mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Hemos hablado de nuestra vida no en términos de años, sino en términos de días, y hemos dicho que el número promedio de días que vive una persona es 25.500 días, que equivale a 70 años. Algunas personas viven 80, dice la palabra, los más robustos, que sería algo así como 29.000 días. Y miren que aquí en el Salmo 102, el salmista describe que nuestros días se pasan como el humo, dice ahí, se consumen como el humo. ¿De qué otra forma describe la palabra nuestra vida? No solamente como neblina, como un soplo, como humo. Dice el Salmo 103:14, porque el Señor conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Así también describe la palabra nuestra vida. Ahí mismo en el Salmo 90 utiliza otra palabra para describir nuestra vida. La primera parte del versículo 5 dice, hablando de los seres humanos: los arrebatas como torrente de aguas. Los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño. No solamente como neblina, como humo, como soplo, como polvo, también como sueño. Y por último, hay una palabra que describe nuestra vida no solamente en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento. Y la encontramos en el libro de Job 14, los 2 primeros versículos. Nuestra vida como la hierba y como flor de la hierba. Dice Job 14, el versículo 1: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Esta misma idea del hombre como una flor y como flor de hierba lo encontramos en el Salmo 90. Leímos el Salmo 90, la primera parte del versículo 5, y miremos lo que dice no solamente el versículo 5, sino el 6. Los arrebatas, refiriéndose a nosotros, los seres humanos, los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca.
Así es nuestra vida, como la hierba y como la flor de la hierba, que dice allí que florece, crece, a la tarde es cortada y se seca. El Salmo 103 también habla de nosotros de la misma forma, como hierba y como flor de la hierba. Los versículos 15 y 16 del Salmo 103: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Y en el Nuevo Testamento les dije que también hace alusión a lo mismo el libro de Pedro, Primera de Pedro 1:24. Toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Qué importante es que podamos vernos de acuerdo a cómo la palabra nos ve, y que podamos ver nuestra vida alineados con lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros. Esto nos lleva a humillarnos delante del Señor y a reconocer cuánto necesitamos de Él, que sin Él nada somos. ¿Qué es nuestra vida? Y aquí pensaba en dos palabras que describen quiénes somos de acuerdo a estas características que vimos de nuestra vida. Y son las palabras extranjeros y peregrinos. Qué importante es que podamos entender que no todo lo vamos a vivir en este mundo, que no todo lo vamos a recibir en esta tierra, que no somos ciudadanos de este mundo, ni siquiera del país donde nacimos, sino que somos verdaderamente ciudadanos del reino de los cielos. Hebreos 11:13 habla de un grupo particular de personas. Hebreos 11:13 nos habla de personas que pasaron a la eternidad con Dios sin haber recibido todo lo que el Señor les había prometido en esta tierra. Dice: conforme a la fe murieron todos estos. ¿Refiriéndose a quién? Refiriéndose a Abraham, refiriéndose a Enoc, refiriéndose a Noé, a Abel. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Anduvieron por fe, esos de los que hablamos: Abel, Noé, Enoc, Abraham, anduvieron por fe y se reconocieron como extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Cómo debe vivir un extranjero y un peregrino? El apóstol Pablo nos lo dice en Primera de Pedro 2:11. Vuelve a utilizar nuevamente esas dos palabras y dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Cuál es su ruego? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Así vive un extranjero y un peregrino, absteniéndose de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y dice algo más en el versículo 12: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Me abstengo de los deseos carnales que batallan contra mi alma y mantengo buena mi manera de vivir en el lugar donde trabajo, en el lugar donde estudio, en mi casa. Mantengo buena mi manera de vivir. Y estamos reflexionando sobre qué es nuestra vida y estamos aprovechando este tema. Yo lo estoy aprovechando para conectarlo con un hecho que recientemente viví. Recientemente viví la partida de mi mamá. Y cuando veo acerca de estas citas bíblicas y lo conecto con ese hecho, con el transicionar de mi mamá, entiendo que el Señor quiere que nos preparemos para nuestro transicionar. La pregunta sería: ¿es posible prepararnos para nuestro transicionar? ¿Es posible prepararnos para el transicionar de nuestros seres queridos? Y la respuesta es sí, es posible.
tenemos al Señor que nos ayuda, tenemos al Señor que nos fortalece, tenemos al Señor que nos muestra, nos enseña a caminar en caminos por donde antes no hemos andado. Ese es nuestro Dios. ¿Y de qué forma podemos prepararnos? Reflexionando sobre la vida de mi mamá. Mi mamá vivió 77 años y 192 días. Eso da un total de 28.567 días. Fueron los días de mi madre en esta tierra. Y 38 años de esos 77 años caminó con el Señor. Es decir, la mitad, 13.870. Por lo cual estoy muy agradecido con el Señor. Muy agradecida con el Señor. Y recordaba la palabra de Eclesiastés 3 del 1 al 2 que dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y empieza: tiempo de nacer y tiempo de morir. Todos tenemos o muchos de nosotros, los que hemos sido registrados, tenemos un registro civil de nacimiento. En ese registro civil de nacimiento está un lugar, el lugar donde nacimos, la ciudad, hay una fecha y también hay una hora. Y ahora mi mamá también tiene un registro civil de defunción que habla acerca de ese lugar donde falleció, la fecha, la hora. Mi mamá nació el 2 de agosto de 1945 a las 5:30 de la mañana y partió a la presencia del Señor el 10 de febrero del 2023 a las 4:50 de la tarde. Todos sabemos el día, el lugar, la hora de nuestro nacimiento, pero no sabemos el lugar de nuestro transicionar, la hora de nuestro transicionar. Y por eso necesitamos prepararnos para ese transicionar. Como seres humanos estamos muy conectados a lo natural, como seres humanos estamos muy conectados a lo terrenal, estamos muy conectados a las relaciones familiares que tenemos, hay personas que amamos, que están cerca de nuestro corazón. Pero hoy quiero animarles a prepararse, porque es posible prepararse para ese transicionar. De tal forma que cuando venga esa partida, que cuando venga ese transicionar, podamos recibir de parte del Señor no solamente consuelo, sino paz, esperanza. Y hay dos cosas que podemos hacer. La primera, para prepararnos para nuestro transicionar y el de nuestros seres amados: orar. No preocuparnos por el día, no enfocarnos en cómo será, pero pedirle al Señor que esté allí en ese momento de ese transicionar. Podemos incluso decirle que haga de nuestro último día o del último día de nuestros seres queridos el mejor día. Y el Señor quiere que nosotros seamos libres del temor de la muerte. No quiere que andemos con temor a la muerte nuestra, la muerte de nuestros seres queridos. Y si estamos en ese temor a la muerte o en ese temor a la muerte de nuestros seres queridos, el Señor quiere libertarnos de ese temor. Que el único temor que tengamos en nuestra vida sea el temor de Él, el temor de Dios. Y cuando pienso en el orar, pienso en las palabras del Señor Jesús a Pedro. Le dijo: vi el día de tu muerte y me glorifica. Vi el día de tu muerte y me glorifica. Dice Juan en el capítulo 21, el versículo 19. Recordemos estas palabras que el Señor le dice a Pedro. El Señor le dice a Pedro: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde quieras, a donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Es posible glorificar a Dios en nuestra muerte.
No solamente lo glorificamos en vida, sino que también lo glorificamos en muerte. Y glorificar, recuerden qué quiere decir. Quiere decir darlo a conocer. Y qué hermoso que en nuestra vida y en nuestra muerte podamos glorificarlo, podamos darlo a conocer. Con relación al caso particular que les cuento, al transicionar de mi mamá a su paso a la eternidad, el año pasado ocurrió algo que antes yo personalmente no había experimentado. Llevo 31 años conociendo al Señor y el año pasado empecé a orar por el transicionar, empecé a orar por ese paso a la eternidad mío y de mis seres queridos. Y como familia orábamos, no sabíamos quién iba a transicionar, no sabíamos quién iba a pasar a la eternidad, pero estuvimos orando durante el año por ese transicionar. Y yo quiero animarles a que quizás nunca pensamos en incluir eso como parte de nuestras peticiones, pero quiero animarles a que puedan incluirlo como parte de las peticiones, que el Señor nos prepare para nuestro transicionar, pero también para el transicionar de los más cercanos, de nuestros seres queridos. Número 2, no solamente orar, sino también organizar. ¿Qué podemos organizar? ¿En qué sentido organizarnos? Primeramente en nuestra área espiritual. Qué importante es que estemos preparados para transicionar, teniendo nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo. Recordemos lo que dice Efesios 2:8 acerca de la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia somos salvos. Y ahí mismo en el versículo 5 de Efesios, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El libro de los Hechos también hace énfasis en la salvación que tenemos a través del Señor Jesús. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro, haciendo referencia al Señor Jesucristo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, la salvación es apenas el primer paso. No nos podemos conformar solamente con la salvación. Y hemos hablado acerca del propósito de esa prótesis, de ese escrito que el Padre hizo sobre cada uno de nosotros antes de que existiéramos, donde está descrito el por qué nos crea, el para qué nos crea. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo 1:9. Y estuvimos compartiendo sobre ese texto y lo vamos a volver a leer para recordarlo. No solamente es la salvación, es todo lo que el Padre quiere hacer a través nuestro en esta tierra. Dice la palabra, quien nos salvó, refiriéndose al Señor Jesucristo. Nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, según eso que Él escribió de nosotros antes de que nosotros existiéramos. Esa tesis, ese escrito, ese compendio, ese ensayo. Antes dice la palabra, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y recordemos la palabra de Efesios, fuimos salvos ¿para qué? En Efesios 2:10, el Señor quiere que nosotros andemos en esas buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Es decir, que el prepararnos para nuestro transicionar no es solamente que hayamos recibido al Señor en nuestro corazón, sino que podamos servirle, que podamos obedecerle, que podamos cumplir ese propósito que Él tiene con nosotros.
Y algo también importante, no solamente nos preparamos en lo espiritual, qué importante que sepamos que si transicionamos vamos a partir a una eternidad con Él, pero también pensemos en lo natural, cómo nos podemos preparar para nuestro transicionar en lo natural. Y aquí es interesante pensar que muchas veces nosotros nos ocupamos de una casa, de un estudio, de unos bienes, los escogemos cuidadosamente, los seleccionamos, pero así como abrazamos la vida, también necesitamos abrazar eso que forma parte del ciclo de la vida, que es la muerte. ¿Y de qué forma nos podemos preparar en lo natural? Así como adquirimos muchos bienes, así como nos dedicamos a estudiar, así como hacemos tantas cosas en lo natural, qué importante sería que nos preparáramos también para morir, que nos preparáramos, por ejemplo, con un seguro exequial, que nos preparáramos, por ejemplo, comprando un lote, una tumba. A veces suena bastante trágico, pero realmente el Señor quiere que nos preparemos y que abracemos todos los ciclos que tienen que ver con esta vida. Tanto el nacimiento lo abrazamos como la muerte, y nos preparamos para ese paso a la eternidad. Con respecto a esto, hay un testimonio interesante. Les cuento que en mis 31 años de vida cristiana nunca había pensado en comprar un seguro exequial o tener una póliza. Y el año pasado, precisamente a principio de año, surgió en mí un afán relacionado con este tema, un afán relacionado con el tema de la sepultura. Y empecé a meditar en la palabra, como desde Génesis hasta Apocalipsis la palabra nos habla acerca de sepultar, nos habla de sepulcros. Y entendí que el Señor desea que nos preparemos para ese transicionar aún de esa forma, aún de esa manera, como adquirir un lote, comprar una tumba, tener todo organizado y todo listo. No lo que salga a última hora, no lo más barato, no lo que se pueda hacer en último momento, no, sino que nos preparemos. Y el Señor permitió que hace un año yo exhumara a mi papá biológico. Él fue exhumado, él estaba enterrado en el cementerio de Chapinero, y él fue exhumado hace un año. No teníamos en el momento de su partida dónde sepultarlo. Yo no tenía testimonio en mi espíritu de cremarlo, y lo que se hizo fue que se enterró provisionalmente. Entonces, después de 5 años o 6 años era el tiempo para exhumarlo, y hace un año precisamente yo estuve en todo ese proceso, que fue la exhumación de mi papá, luego su inhumación, sus huesos fueron puestos en un osario, y también la exhumación de mis abuelos, sus restos fueron puestos en osarios para preparar esas tumbas donde estaban mis abuelos. Eso lo hice el año pasado. Sentí un impulso del Espíritu para llevar adelante esa tarea, ese trabajo. Fue una tarea ardua. Solo el Señor, por su misericordia, pudo colocar en mí el deseo de hacer eso, la inquietud, la determinación. Fui apoyada por los pastores durante esa ceremonia de exhumación, de inhumación. Nunca había participado en algo así, pero quedaron listas las tumbas, quedaron listas, y no sabíamos que mi mamá iba a estar en una de esas en febrero del 2023. Esto se los cuento porque el Señor nos avisa, el Señor nos ayuda en medio de nuestro desconocimiento, en medio de nuestra falta de luz, trae luz y nos permite entender qué debemos hacer y cuándo debemos hacerlo. Cuándo, es muy importante que no perdamos ese tiempo de Dios para hacer las cosas cuando Él nos dice que las hagamos. Y hay una historia especial en la Biblia que me gusta mucho, que es del padre de la fe, que es de Abraham, en Génesis 23. Y me gusta mucho porque vemos a nuestro padre, al padre de la fe, vemos a Abraham, lo vemos comprando
un sepulcro para su esposa, para Sara, que acaba de morir. Y vemos que es algo que involucra recursos, es algo que involucra esfuerzo. Y el Señor nos da días en nuestra vida para que así como podemos comprar una casa o así como nos podemos preparar para estudiar o para viajar, también nos podemos preparar para el día del transicionar de alguno de nuestros seres queridos. No para que sea algo de afán o como salga o como sea o lo más barato, sino realmente para que pueda ser como para el Señor. Dice Génesis 23, fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y aquí encontramos a un Abraham que está pasando por una etapa de duelo por la pérdida de su esposa y tiene que mirar dónde la va a sepultar. Y es interesante en la historia ver que él empieza a dialogar con las personas del lugar. Se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí. Entonces, él pide que le den una sepultura y luego dice en dónde quisiera que fuera. Dice en el versículo 8: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Identifica el lugar, dice que es la cueva de Macpela y toda la heredad que se conecta con esa cueva. Ellos hablan acerca del precio y llegan a 400 ciclos de plata. Dice el versículo 15, le dice Efrón: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues la muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Abraham Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het: 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura, recibida de los hijos de Het. Y cuando miraba cerca de esos 400 ciclos de plata, eso equivale aproximadamente a 5 kilos de plata. Y un kilo de plata en este momento, en el 2023, está alrededor de 630 euros. Es decir, que 5 kilos de plata son aproximadamente 17 millones de pesos en este momento. Entonces no fue algo económico, no fue algo barato, fue algo que le costó. Y cuando yo veía este ejemplo y otros más que hay en la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de sepultar, habla de la importancia de mover los huesos de un lugar a otro para llevarlos al lugar que se deben llevar y colocarlos en el lugar que deben ser colocados. Se entendía que hay una manera de hacer las cosas a la manera de Dios, ¿sí? A la manera del Señor. Quiero animarles a que podamos prepararnos para ese transicionar. Había una palabra que venía a mí conectado con este tema de organizarnos en lo natural. Organizarnos en lo natural no es solamente tener un seguro exequial o una póliza o tener una tumba. Pensaba en la palabra
que Isaías le dio al rey Ezequías cuando estaba enfermo. En Isaías 38:1, que le dijo el profeta: ordena tu casa. Le dijo al rey Ezequías: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ordena tu casa. Entonces son oportunidades que Dios le da a sus hijos y a sus hijas para alinearse, para sintonizarse con Él, para saber qué es lo que debe hacerse. Y quiero animarles porque verdaderamente aún en momentos de transicionar de un ser querido y de un ser tan especial como la mamá, puedo testificarles del consuelo. Esa palabra de Corintios que dice que el Señor es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y la consolación la podemos recibir directamente a través de Él, pero también la podemos recibir a través de hermanos, a través de amigos, a través de familiares, a través de muchas formas y de muchas maneras. Y es hermoso recibir esa consolación de parte del Señor en momentos en el que algún familiar, en el que algún ser querido transiciona. Entonces vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor porque Él nos da la oportunidad siempre de mejorar, nos da la oportunidad de hacer cosas que antes no habíamos hecho. Él nos toma de la mano y nos introduce en caminos en los que antes no habíamos caminado. Padre, hoy te damos gracias, Señor. Gracias porque nos permites hablar de un tema como este, de un tema como la muerte, de un tema como el transicionar, del paso a la eternidad de nuestros seres queridos, Señor. Hoy oramos por esa preparación que requerimos. Hoy oramos por esa preparación que necesitamos, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes a ver ese transicionar de la forma correcta, de la forma como tú quieres que la veamos, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes, así como abrazamos el ciclo de la vida, Señor, abrazamos el nacimiento, que asimismo podamos llegar a abrazar, Señor, también ese paso a la eternidad, Señor, esa muerte, ese transicionar. Te pedimos ayuda, Señor, te pedimos que nos lleves a nuevos niveles en ti, Señor, nuevos niveles de entendimiento, nuevos niveles de revelación y también nuevos niveles en los que soltamos situaciones, soltamos personas, Señor, y damos paso a que se haga tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Te damos gracias, Señor. Recibimos tu consolación, recibimos tu consuelo, recibimos tu paz, tu esperanza, tu gozo, Señor, en medio de situaciones difíciles. Gracias, Señor, porque todo puede desaparecer, pero la palabra de Dios permanece para siempre, Señor, y estamos confiados en ello. Amén. Soy nueva criatura, lo declara en la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy. De la iglesia.
nueva criatura, lo declara la... Vamos, la iglesia. Soy nueva criatura, lo declara la escritura.